Hola, ¿qué tal chicos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo el resumen de un manga súper épico que estuve leyendo. Y sí, aunque estoy subiendo manguas, también estaré subiendo algunos mangas, así que espero que les guste. También les quería informar a algunos de que estaré subiendo el resumen de la tercera temporada del manga o del anime de Shadow, porque anteriormente les traje el resumen, pero fue simplemente la parte de la película, la que va a salir en la película, pero como ese video fue eliminado, entonces si ustedes quieren, yo puedo hacerle el resumen de la parte de la película y agregar los capítulos de lo que será la tercera temporada. Así que ya saben, como siempre, si quieren que les traiga el resumen, simplemente déjenlo en los comentarios. Como siempre, me gustaría invitarlos a que si son nuevos por aquí, simplemente se suscriban para que no se pierdan de ninguno de los resúmenes que estamos subiendo todos los días. Así que estén atentos, dejen su like, un comentario y ahora sí, comencemos con el video. Esta historia da inicio con Takeru recibiendo una paliza por sus compañeros. En ese momento podemos observar cómo sus compañeros le decían que por qué no muere, que él no es amado por ninguna persona. Y Takeru nos dice que todo lo que ellos dicen es verdad. Resulta que desde que él nació, él fue como una maldición. Primero, a sus 5 años sus padres lo habían abandonado. También cuando él entró a la secundaria comenzó a recibir bullying constantemente. Y a pesar de que los profesores, alumnos y personas mayores veían el abuso, nadie se entrometía. También él nos cuenta que hoy mismo su novia lo había dejado. Y él decía que odiaba tanto a esos imbéciles que lo intimidaban al igual a él por ser un inútil. Y después de eso podemos ver que Takeru iba a su casa y decía que entonces, si él seguiría viviendo una vida así, prefería morirse, dormirse y unos segundos más tarde despertarse. Takeru veía a una chica rodeándolo y una mujer que le decía Salvador, y ahí él nos explica que esa mujer le había dicho que en este mundo existen diferentes razas. También él había sido invocado como el héroe y el salvador de aquel mundo. Bien, él nos explica que después de llegar a ese mundo, esta chica le explicó todo lo que estaba sucediendo. También le enseñó un poco de magia y fue su maestra. Y también le enseñó varias cosas que él tenía que aprender. También le dijo que no se preocupe, ya que todo lo que él necesite el rey se lo va a proporcionar. Esta chica era Lily. Y después de un tiempo vemos que el prota estaba feliz, ya que por fin su vida había cambiado y Dios le había dado una segunda oportunidad. Después de eso habían pasado 2 años. Takeru le había prometido a Lily que se casaría con ella después de que terminara su trabajo como héroe. Así que ellos dos se habían hecho una promesa. Y después de ir al castillo del Rey Demonio podemos ver la ardua batalla entre Takeru y el Rey Demonio. Y después de eso vemos unos párrafos donde Takeru nos dice que él no estaba buscando la aceptación de nadie. Lo único que él quería era vivir una vida normal como todas las personas. A pesar de que él había trabajado duro en este nuevo mundo, todos los humanos son iguales, y al parecer su maldición no había sido rota. En ese momento cambiamos de escena a donde vemos que el rey está anunciando la ejecución de Takeru Yamato. Debido a que su poder está sobrepasando los límites humanos, lo van a ejecutar, ya que él podría ser el nuevo Rey Demonio. Takeru decía que no tenía nada que decir, pero él nunca se atrevería a eliminar a una persona. Aún así, todos los humanos de ese mundo deseaban su muerte, y todos decían mátenlo. Cuando Takeru finalmente iba a ser eliminado, en ese momento comenzó a escuchar unos gritos, así que dirigió su mirada hacia ese lugar. En ese momento había visto a la señorita Lily, diciéndole que se lo había prometido. Después de que él derrotara al Rey Demonio, ellos dos se iban a casar. Así que ella le decía que por qué se dejó atrapar, y en ese instante podemos observar cómo Takeru decía que era sorprendente. A él se le había olvidado todo eso, pero aún así él estaba feliz. Aunque su muerte llegaba ahora mismo, él estaba feliz que aunque sea una sola persona estuviera llorando por él. Y en ese momento podemos observar cómo la cabeza de Takeru era desprendida de su cuerpo. También podemos observar que después de eso él se despertaba y se preguntaba que si este era el más allá. Pero ¿qué hacían pajaritos en el más allá? Rápidamente él comenzó a tocarse y se dio cuenta que estaba vendado, así que se preguntaba que si todo había sido un sueño, y en ese instante al mirar un espejo se daba cuenta que ese no era su rostro. Él rápidamente comenzó a decir en qué lugar se encontraba. Al tratar de pararse se dio cuenta que sus huesos estaban rotos, por lo cual utilizando la habilidad de curación se pudo curar todo.
y después de eso vemos que él pensaba en salir de aquella habitación, pero en ese momento una mujer entraba llamándolo Mikoto, y el doctor decía que era sorprendente que él se pudiera parar. Takeru rápidamente había comprendido lo que había pasado. Después de su muerte, al parecer él había reencarnado en el cuerpo de este chico llamado Mikoto. Él decía que no sabía el motivo por el cual había reencarnado, pero a pesar de todo eso, él no piensa destruir esa familia que él tiene actualmente. Al parecer, los padres de este chico lo adoran mucho, y es por eso que él no quiere que esta familia sufra como él había sufrido anteriormente. Así que él decía que prefería seguir fingiendo en vez de decirle que no es su hijo verdadero. Después de que el prota se hacía todos los procedimientos, podemos ver cómo sus padres se iban. Mientras ellos iban manejando, la madre del prota le dijo a su padre que prendiera la radio, y en ese momento podemos ver una noticia. Pero antes de todo eso, le tengo que explicar algo, y es que en el hospital dijeron que el prota padecía de amnesia, ya que no recordaba nada. Así que ya volviendo a la historia, podemos observar que el prota, después de escuchar eso de la mazmorra y que hay monstruos en Japón, le preguntaba a su padre que en qué año estaban, y ahí su padre contestaba que en el 2040. El prota no podía creer lo que le estaban diciendo. ¿Cómo que en el 2040? Si él había salido 4 años del mundo y él estuvo contando. Entonces le preguntó a su padre que cuándo aparecieron esos monstruos en la tierra, a lo que su padre le había dicho que hace 35 años. Cuando parecía que el prota le iba a hacer otra pregunta a su padre, en ese momento podemos ver como una grieta dimensional aparecía. El padre, al verle eso, rápidamente volteó su carro. Pero como sabemos, el carro no tenía mucha potencia, por lo cual se dirigiría hacia una pared. Pero el prota, utilizando un poco de su magia, pudo impregnarle en el cuerpo de sus padres, para que aquellos no se hicieran daño. En ese instante vemos que el padre estaba aliviado, pero aún así le pidió a su hijo que por favor se fuera con su madre, y de que él se haría cargo de esta situación. Claramente si el prota fuera un niño normal se hubiera ido corriendo, pero que en el anterior mundo él lo mataba por diversión, por lo cual esto no sería un gran problema. Pero el problema aquí era que el prota no quería destacar, ya que él no quería que le pasara lo mismo que le había pasado en el otro mundo. Es por esto que él decía que tan solo iba a utilizar esta vez sus poderes por su familia. Así que con una velocidad sobrehumana y como si se tratara de Flash, el prota le cortaba la cabeza al monstruo y después regresaba a su misma posición. Algo que dejaba impresionado a sus padres y preguntaban que qué había sido eso, a lo que el prota dijo que había visto que un cazador se encontraba cerca, así que tal vez ese lo había hecho. Pero en ese instante el prota nos explica que lo único que hizo fue utilizar magia de velocidad, y podemos ver que en la altura había una chica que había visto al prota utilizando su magia, pero ya volviendo con su familia podemos observar que ellos habían llegado a su casa. A pesar de que no era una casa como para que una familia como ellos estuviera viviendo, el prota estaba feliz y decía que no le importa en qué condiciones ellos vivan, siempre y cuando él esté con sus padres estaría bien. También él estuvo investigando muchas cosas sobre el chico llamado Takeru. Una de estas cosas es que el chico tenía todo anotado, como que tenía una agenda semanal que tenía que comprar unas cosas. Así que él se preguntaba que si en realidad ese chico se había caído como habían dicho en el hospital, ya que resulta que Takeru estaba en el hospital debido a que se había caído de la terraza de la escuela, así que el prota se encontraba eso raro. Después de agarrar el teléfono de este chico, rápidamente revisó un mensaje que decía que lo espera mañana en la mañana y que recuerde traer todo el dinero, así que en ese preciso momento el prota se dio cuenta de algo. Este chico era igual que él, recibía acoso de sus compañeros y él decía que no podía permitir eso. También él se sorprendía debido a que este teléfono es algo que él nunca había visto, así que él no sabía enviar mensajes y era por eso que le hablaba el teléfono. Pero después de que su madre le enseñara cómo utilizar el dispositivo, el prota se dio cuenta que en ese mundo habían personas que podían combatir a aquellos monstruos que salían de la grieta, y estos eran conocidos como cazadores. Así que él no se tenía que preocupar por ir a exterminar a todos aquellos monstruos que salían de la grieta. Ahora sí, él tenía un nuevo objetivo en su mente, y este era de nunca revelar su poder. Se sabe que la raza humana es una raza que es muy temeraria, le teme a todo lo que no sabe controlar, así que ellos, si se dan cuenta que el prota tiene ese inmenso poder,
Claramente lo utilizarán como conejillo de India. También puede ser que le hagan la automorición, pero ya siguiendo con la historia podemos observar como en ese momento una señora comenzaba a gritar diciéndole que le habían robado a su hija. Aquella persona utilizaba una habilidad que lo hacía correr más rápido. El prota decía que no podía creer que una persona lo estuviera utilizando y en ese momento, utilizando también su habilidad, lo atrapaba y después de eso le entregaba su bolso a la señora. Aquella señora se lo agradecía, aunque le daba par de dulces y le decía que espera que siga ayudando a las personas. Eso el prota lo había escuchado de su abuela, pero como sabemos, actualmente tal vez debe estar muerta, así que el prota se lo agradecía. Y después de eso él decía que mejor se regresara antes de que otro cazador apareciera, pero en ese momento vemos como un chico trató de atacar al prota, pero este falló. En ese momento el prota le preguntó que quién era y por qué lo había atacado, a lo que este tipo rápidamente le dice que porque no le había respondido sus mensajes. También este chico le decía que ni se crea que él iba a creer eso de que perdió la memoria. En ese momento podemos observar que el prota tan solo le dijo que mejor no se metiera con él, pero el bullying le respondió que se callara y que tan solo tenía que escuchar todo lo que él le decía y no desobedecerlo. Así que en ese momento el bullying le decía que lo iba a ejecutar cuando de pronto el prota decía que sí, él sabía que tenía mucho poder, pero él no podía dejar de estar siendo intimidado por personas tan inútiles como esa, que dañan a la sociedad. Así que después de que el chico atacara podemos ver cómo el prota lo mandaba a volar de un puñetazo. Este chico rápidamente comenzaba a decir que como él obtuvo tanto poder, pero en ese momento detrás de él apareció una grieta dimensional. Antes de que este matón pudiera reaccionar, ya este orco le había partido la mandíbula y en ese momento podemos observar cómo el prota quería atacar a aquel orco, pero en ese momento él sintió algo y es que el cuerpo de Takeru no soporta el poder que él tiene. Para explicarlo de una forma más simple y más razonable, le quiero decir que el cuerpo que él tenía anteriormente antes de viajar al otro mundo era débil igual que ese, pero en el otro mundo él hizo muchos entrenamientos que claramente no hizo en la tierra, también debido a que su cuerpo ya había obtenido maná se le hacía más fácil, pero al obtener tanto poder en un instante eso le causó problemas al cuerpo de Takeru, así que lo único que le queda es tratar de luchar con esa bestia lo más rápido posible, ya que si no su corazón puede explotar. En ese momento vemos que de un puñetazo el prota volvió a aquel monstruo una dona y después de realizar aquel ataque en ese instante su corazón comenzó a latir mucho más fuerte, provocándole un dolor intenso, ya que ese puño claramente no fue con fuerza física como él lo hacía en su otro mundo, sino que tuvo que inyectar maná en sus brazos. Después de que el prota le lanzara un hechizo de curación a aquel matón, podemos ver como el prota decía que lo mejor era retirarse, ya que él sentía que algunas personas lo estaban observando. Así que momentos más tarde podemos ver cómo el prota se iba y llegaba la policía junto al cuerpo de cazadores. En ese momento vemos que la chica comenzaba a preguntar que quién había derrotado a aquel monstruo, a lo que estos le mencionaban que era un chico que se encontraba ahí. Ella se dirigió hacia donde estaba el matón y después de utilizar magia en él se dio cuenta que ese no había sido, ya que la cantidad de maná en el cuerpo de aquel monstruo era suficiente como para llenar a aquel matón. Así que después de eso ella se preguntaba que si el que había hecho eso era el chico que ella había visto anteriormente. Así que después de eso ella le decía al cuerpo de cazadores que se iba a retirar. Y pues al día siguiente podemos ver cómo el prota se encontraba comiendo y después se dirigía hacia la escuela. Mientras él iba caminando decía que ese era el mundo que él quería ver, el mundo donde todos puedan sonreír, y eso había sido una de las promesas que él le prometió a su querida esposa. Pero eso era una promesa que el prota no le pudo cumplir, pero él decía que iba a buscar la forma de volver nuevamente con ella. Así que después de eso podemos observar cómo el prota ingresaba a su aula. En ese momento el profesor comenzó a explicarle a todos lo que le había pasado, como su pérdida de memoria y todo eso, y le decía que su asiento era este, pero el prota notó que nadie le hacía caso. Era como si él no existiera. Era algo que tal vez ese chico llevaba por años, y en ese momento el matón había entrado. La escuela se había esparcido un rumor sobre que el matón de la escuela había acabado con un monstruo por sí solo. Eso hizo que él ganara mucho respeto en aquella, y en ese momento cuando él entró al aula le pidió a sus amigos que se fueran. También podemos observar que un chico había observado eso, y en ese momento se presentó al prota diciéndole que se llamaba Tankuro. Este chico al parecer era amigo de el que poseía el cuerpo anteriormente,
y es por eso que le comenzó explicando todo al prota y cómo iba. Pero nunca le mencionó a Takeru que él recibía bullying antes de perder la memoria. Y esto era porque él decía que este era su único verdadero amigo, ya que en esa escuela él no tenía uno, y era por eso que le decía a Takeru que no se preocupe. Cuando los bullying habían llegado, en ese momento podemos observar que buscaban a Takeru, pero Tankuro le dijo que por favor lo llevaran a él si era algo importante. Estos le decían que sí, ya que el profesor se encontraba en el aula, y si ellos eran expulsados podía ser un problema. El prota en un instante se dio cuenta de la situación, y de que estos ni siquiera eran su amigo, tan solo eran chicos que le gustaba abusar de los que no tenían poder, y él se dio cuenta debido a la mirada que tenían todos los de la clase. En ese momento vemos que el prota decía que él tenía que resolverle eso por sí mismo, así que le preguntó a uno de la clase que hacia dónde están ellos. En ese momento pasamos a donde estaban los bullying. Ellos comenzaron a hacerle preguntas al chico, pero como él no las sabía mencionar, le daban golpes. Pero después de un momento los bullies le preguntaron al chico que por qué él se empeñaba tanto en salvar a Takeru si era una basura, a lo que este chico le mencionaba que esto era porque él lo había traicionado. Cuando él entró a la escuela por primera vez había entrado con su amigo Takeru, pero él comenzó a recibir bullying. Tras recibir y recibir, ya él se había cansado de eso, así que le pidió al matón que le daba golpe que a quién le tenía que llevar, y este le dijo que le llevara a otro simplón. Este, para no recibir más acoso, trajo a Takeru para que ellos abusaran, pero ya él estaba cansado de esa situación donde su amigo recibía golpes y él no. Él decía que si querían que lo exterminaran, pero nunca le entregaría a Takeru. Y en ese momento podemos observar cómo el prota salía de su escondite y decía que lo había escuchado todo, así que le decía gracias por ser su amigo. Los bullies decían que ni siquiera tenía oportunidad y hasta su amigo le dijo que se fuera, pero Takeru le dijo que ya había cambiado y que no dejaría que las personas importantes para él recibieran golpes o fueran despreciados por basuras como esas. Así que el prota comenzó dándole a un tipo que se encontraba delante. Después de eso se dirigió hacia donde estaba el otro, y estos dos se dirigieron hacia donde estaba el bullying que el prota le había dado el golpe, diciéndole que lo acabara. Este rápidamente lo fue a atacar, pero como nada puede malir sal, en ese momento podemos observar cómo una grieta dimensional aparecía detrás del prota, provocando que de este saliera un minotauro. Esta vez ellos estaban asustados y rápidamente le preguntaron a su líder que si podía acabar con aquella bestia. El matón principal le dijo a ellos que no se preocupen, ya que para esto él estaba aquí, para ayudarlos, y en ese momento podemos observar cómo él comenzó a utilizar su habilidad bola de fuego. Está como si se tratara de un videojuego, chocaba con aquel monstruo, pero también ese monstruo la desviaba como si fuera un simple palito de fósforo, algo que hizo que rápidamente todos comenzaran a correr. El matón principal le dijo a los otros que lo ayudaran, pero estos lo habían dejado. En ese momento, el prota le dijo al matón principal que le iba a enseñar a utilizar una bola de fuego, y después de hacerla vemos cómo aparecía esta, pero esta era tan potente que calcinaba a ese monstruo y lo volvía a ceniza. Y después de eso el prota se dirigía a donde estaba el matón, y le decía que no se preocupe, ya que lo iba a curar, pero antes de eso ponía un dedo en el suelo, y le dijo que si él seguía con esa vida de matón, esto era lo que le iba a suceder. En ese momento el prota con su voz suave le dijo: oye, tengo algo que decirte y quiero que lo escuches, ya que si no tendré que matarte. El prota le explicó que de ahora en adelante él iba a tener que vivir una vida tranquila y sin estar intimidando a los otros si no quería acabar de la misma forma. Así que después de eso podemos ver cómo el bullying se desmayaba y momentos más tarde el prota se llevaba a su compañero. Cambiando de escena, vamos a la Academia Durán. Esta escuela es especializada en entrenar a los futuros cazadores o futuras estrellas del país. Ahí tan solo se encuentran personas importantes, personas que son de linajes importantes y famosos. Todos los adolescentes de ahí tienen algo importante y es por eso que se encuentran en ese lugar. Ahí no se encuentra ningún botcito como en los videojuegos. Así que después de eso podemos ver que a la chica que vimos anteriormente le habían informado que había aparecido un monstruo en una escuela. Así que ella le decía que estaba bien. También nos podemos dar cuenta de algo de esta chica. Y es que esta chica en realidad
es la cazadora número 1 de Japón, y era por eso que le habían encomendado hacer esta misión, ya que al parecer había aparecido un irregular. Un irregular es una persona que obtiene una habilidad o algo que no es de este mundo. Entre los 40 años que llevan apareciendo monstruos en Japón, tan solo han aparecido 2 irregulares. Uno que no sabía sobre la existencia de su poder, y el otro era malvado. No es que era malvado por el poder, sino que al parecer se crió en los barrios bajos y eso hizo que lo odiara a todas las personas que vivían bien. Así que armó una guerra y esto hizo que el gobierno hiciera un objeto para que éste pudiera detectar a los irregulares. También otra cosita que hay que tener en mente es que a los irregulares no se le puede dar órdenes. O sea, para explicarlo de una forma, es que ellos pueden decidir si quieren ser cazadores o también pueden ser civiles normales, pero que no puedan utilizar su poder. Así que era por eso que el gobierno lo busca, para que ellos elijan una de estas dos opciones, ya que claramente no quieren buscarse problemas con aquellos irregulares. Al día siguiente todos se estaban riendo del matón, ya que este había cambiado su aspecto en todos los sentidos. Todos le preguntaban qué le había pasado, si fue que algo lo había dejado traumatizado o lo que sea, pero él tan solo le decía que se callaran. Y después de eso podemos ver que el amigo del prota le preguntó que si él había visto eso, a lo que el prota decía que sí. Mientras tanto, fuera de la escuela se encontraba la cazadora número 1 y otro aventurero. Nos cuentan que este aventurero al parecer es un jefe de gremio. Él había venido a buscarle el irregular, al igual a la cazadora número 1, pero ella le dijo que para qué lo necesita si hay muchas personas en su gremio. Cuando ellos se encontraban hablando, en ese momento sintieron una presencia, así que rápidamente el jefe de gremio decía que se tenía que retirar. La chica le preguntó que si iba a dejar que esos estudiantes murieran, a lo que él decía que al parecer esa cosa era demasiado fuerte. La chica le preguntó que si él no iba a ayudar a esos estudiantes, a lo que este le mencionó que no se convirtió en cazador para salvar personas. Tras la chica entrar, rápidamente se dispuso a acabar con los monstruos que se veía por enfrente, pero su verdadero objetivo era atacar el que se encontraba encima de la escuela, ya que ese era muy peligroso, y esos que se encontraban adentro eran simples señuelos. Después de que ella le decía a ellos hacia dónde dirigirse, ella comenzaba a subir por las escaleras. Aunque claro, se topó con demasiados monstruos que retrasó su tiempo, y ella decía que no podía permitir que eso fuera a la ciudad, pero al subir se dio cuenta que una persona ya lo había derrotado, y en ese momento ella se había dado cuenta que este chico era el mismo que ella vio en 2 ocasiones, así que rápidamente le preguntó que de quién se trataba. Pero el prota no le respondía. En cambio, lo único que hacía el prota era decirle que había un monstruo detrás de ella, y después de que ella se distrajo comenzó a correr, pero esta chica le dijo que no se preocupe, ya que ni piensa dejarlo escapar. Como el prota había visto que la chica se encontraba cerca de él, comenzó a utilizar una habilidad llamada impulso. Esta le permitiría correr rápido, pero él sabía que le daría mucho dolor a su cuerpo actual. Aún así la utilizó al máximo, y después de eso la chica se sorprendió, ya que ni siquiera ella puede alcanzar esa velocidad. Y después de eso vamos a donde estaba el prota. Él había llegado a su casa en la tarde. Su madre estaba preocupada, preguntándole que en dónde se encontraba, ya que había escuchado que su escuela fue atacada. El prota le dijo que no se preocupe, ya que a esa hora que atacaron él no se encontraba ya. En ese momento vemos que la madre le dijo que pasara, pero antes de eso le dijo que una chica lo está esperando, y en ese momento nos podemos dar cuenta que la cazadora número 1 había encontrado la casa del prota. Esto era debido a que él había dejado su teléfono en la escuela, y como todos los estudiantes habían dicho que era de él, ella supuso que ese estudiante que salió disparado fue él. Sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura mierda. Y hasta aquí finaliza el video de hoy. Espero que les haya encantado, ya que lo hice con mucho cariño. También les quería pedir que, si no lo han hecho, se suscriban y dejaran un like y también comentaran. Pero si ya lo hicieron, se lo agradezco muchísimo. Como siempre, les quería decir que si quieren que les resuma un manga o un manhwa, simplemente déjenlo en los comentarios que lo estaré leyendo. Además de eso, también los invito a compartir el video para que más personas puedan ver el contenido, y así para que YouTube recomiende el video. Ahora sí, sin nada más que decir, me despido y nos vemos en el próximo video. Chao, gente. Pero qué buena rola. Tienes la cura de este amor. Hago este llamado para que tú
vuelvas. Tú no ves que estoy sufriendo, es muy dura esta prueba. Hay un hombre moribundo aquí, dime que lo puede revivir. Hay un hombre moribundo aquí, dime que lo puede revivir. Tú tienes la receta, la fórmula secreta para poner en ritmo mi corazón. No existe medicina, doctores ni aspirinas para el dolor que siente mi corazón.